Y bien, hemos ya regresado de esta primera pausa. Vamos, por supuesto, a continuar con el programa del día de hoy, la segunda conferencia de esta segunda sesión del Seminario Electoral de Estrategia y Comunicación Política. Nada más y nada menos está a cargo de Nayeli Díaz. Ella es una comunicóloga egresada de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una especialización en medios audiovisuales y posee experiencia en consultoría política en el área de comunicación, relaciones públicas y manejo legislativo. Y monitoreo legislativo, una disculpa. Se ha desempeñado como redactora en el medio digital Vía MX y ha desarrollado su actividad laboral principalmente en el campo de la comunicación política, formando parte de proyectos de consultoría orientados a la construcción de la imagen y desarrollo de la estrategia digital de comunicación para campañas electorales locales y producción de material audiovisual. Además, ha participado en proyectos de capacitación política en la realización de entrevistas, redacción de ensayos en materia de liderazgo político, participación política de las mujeres y desarrollo democrático. Sin más, muy buenas noches, Nayeli. Dame un segundo. Con tanta pantalla ya no sabemos en dónde estás. Qué gusto tenerte por acá, Nayeli. Hola, José Luis, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bastante emocionada por participar aquí nuevamente. Muy feliz. Y además algo que me faltó comentar y que lo hacemos de manera pública en este momento, Nayeli hace unas semanas atrás ha sido la persona designada para llevar el área de proyectos de Hagamos Comunicación. Entonces, pues bueno, qué mejor que te estrenemos con una conferencia y adelantes todo tu espacio, Nayeli. Muchísimas gracias. Yo más que honrada con este cargo y por supuesto con esta participación vamos a hablar de imagen política para principiantes o para no tan principiantes. Siguiente, por favor. Pues bien, vamos a comenzar con los conceptos básicos, definiendo qué es la imagen. A mí me gusta mucho esta definición que nos da Víctor Gordoa porque es una definición muy breve, muy útil. Entonces nos dice que imagen es percepción, pero vamos a desmenuzarla un poquito. ¿Y qué es imagen entonces? De acuerdo con la RAE, la imagen es una figura, representación, semejanza y apariencia de algo o alguien. En este sentido, la imagen es eso que nosotros, nosotras tenemos de, algo o alguien con base en ciertos criterios, con base en nuestros sentidos. Ahora, vamos a definir entonces qué es la percepción para tener un poquito más clara esta definición. También con base en la RAE, la percepción es esa sensación interior que resulta de una impresión material producida en los sentidos corporales. Es decir, la percepción va a ser todo eso, toda esa información, todo ese conjunto de datos que nosotros y nosotras vamos a recibir a partir de nuestros sentidos. Es decir, a través de la vista, a través del gusto, toda esa información que nos llega cuando, por ejemplo, probamos algún platillo, cuando, por ejemplo, escuchamos alguna canción, nos estamos llenando de información que nos va a ayudar después a tener una imagen. Por ejemplo, si probamos un platillo de, vamos a decir, Veracruz, toda esa información que nos llegue de ese platillo nos va a ayudar a formar una imagen de lo que es el estado de Veracruz. Entonces, imagen es percepción. Siguiente, por favor. ¿Pero qué es la imagen política? La imagen política, entonces, va a ser esa percepción colectiva que se tiene sobre un personaje político, institución o partido político. Ahora, ya sabemos qué es la percepción, pero ahora llevémosla a un nivel, colectivo, a un nivel de un grupo. La percepción colectiva va a ser, entonces, esa parte en la que compartimos una idea con una o varias personas. ¿A qué me refiero? A que vamos a coincidir en algunos puntos de vista sobre el personaje político en cuestión, sobre la institución o sobre el partido político. Por ejemplo, aquí vamos a tener que un grupo X, opina que el partido X es el mejor partido que ha gobernado nuestro país. O, por el contrario, tenemos que el grupo Z opina que el partido Z es el peor partido político que ha pasado por el gobierno. Entonces, aquí estamos hablando de que coincidimos
con un grupo de personas. Entonces, la percepción ya no va a ser únicamente de una misma, de uno mismo, va a ser de toda la gente. Y entonces, a su vez, esta percepción va a servir como herramienta para acceder al poder, ejercerlo y preservarlo. Aquí no quiero sonar reiterativa, pero bien lo dijo la doctora Lina Carrizosa, la imagen tiene que ser positiva justamente por esto, porque es una herramienta para acceder al poder en primera instancia y después para seguir ejerciéndolo y preservarlo o legitimarlo. Es decir, si nosotros o nosotras tuviéramos una imagen política negativa, sería un poco más costoso mantener este apoyo de las personas una vez que asumamos un cargo. Ahora, si necesitamos o queremos acceder al poder, evidentemente necesitamos una imagen que nos favorezca para que la gente sienta esa confianza y credibilidad de la que ya nos hablaba la doctora Lina, justamente para facilitarnos el camino, para que la gente diga, ok, voy a votar. Siguiente, por favor. Pero ¿cómo construimos esta imagen política? Pues bien, ya lo decíamos dentro de la definición de la imagen, imagen es percepción. ¿Cómo se construye esta percepción? A través de estímulos. ¿Y de dónde vamos a sacar esto? ¿Dónde vamos a recibir estos estímulos? A través de nuestros 5 sentidos. El oído, el gusto, la vista, el olfato y el tacto. En conjunto nos van a servir para ir formando una imagen, para ir formando esta percepción. Sin embargo, aquí vamos a poner especial énfasis en el oído y en la vista. ¿Por qué? Porque es lo que vamos a utilizar, por ejemplo, en nuestras campañas. Realmente no podemos acercarnos a cada ciudadano para que, utilice su tacto y tenga una percepción de nosotros, de nosotras, ni que utilice su gusto a cada ciudadano con nosotros o nosotras. Por supuesto que esto va a ser importante, porque cuando hacemos campaña en tierra, es evidente que la ciudadanía va a estar cerca de nosotros o de nosotras y esto va a ser fundamental. Pero cuando realizamos, por ejemplo, campañas digitales, el oído y la vista van a ser nuestras principales herramientas. Ahora, a través de estos estímulos, que son estos agentes físicos, químicos, mecánicos, entre otros, que desencadenarán una reacción funcional en un organismo, nosotros vamos a ir armando esta imagen en la mente del votante. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de estímulos verbales y no verbales. ¿Qué son los estímulos verbales? Pues son simplemente estas herramientas como nuestros discursos, como lo que decimos en materiales audiovisuales, como lo que le decimos de cara a la ciudadanía. Y los no verbales va a ser todo este conjunto de gestos, de movimientos, la vestimenta, se va a conformar por todo este grupo de elementos que nos van a funcionar para ir formando esta imagen política. Ahora, nuevamente, no quiero ser reiterativa, pero la credibilidad y la confianza van a ser fundamentales al momento de seleccionar nuestros mensajes verbales y no verbales. Entonces, mucho ojo, porque los estímulos que emitamos para formar nuestra imagen política tienen que ir también encaminados a formar una credibilidad y confianza de la ciudadanía hacia nosotros o nosotras. Entonces, tenemos ahí la palabra reputación. ¿Pero por qué? Porque los estímulos son la primera parte para llegar hacia esta reputación. Una vez que nosotros emitimos lo necesario para generar los estímulos, la ciudadanía va a tener entonces esta percepción de nosotros o de nosotras. Y una vez que se forma esta percepción, podemos hablar de una imagen. Esta imagen, que ya va a estar enraizada en la mente del votante, va a generar una identidad. Es decir, la ciudadanía ya nos va a identificar con ciertos elementos. Va a decir, por ejemplo, candidato X suele utilizar lentes circulares, por decir un ejemplo. Entonces, esta va a ser nuestra identidad, que el candidato X utiliza siempre lentes y va a ser incluso una parte de nuestra marca personal. ¿Okay? Una vez que hay esta identidad, podemos pasar a nombrar una reputación. Esta reputación va a ser buena o va a ser mala, pero lo ideal es que sea una reputación buena. ¿Por qué? Porque recordemos que estamos contendiendo por el poder, contendiendo por un cargo, o que estamos afianzando nuestro cargo, estamos buscando esa legitimación en la mente de la ciudadanía. Entonces, nuestra reputación tiene que ser sí o sí buena. Cuando no es buena, entonces estamos en una crisis, estamos en problemas. Pero más adelante hablaremos de esa parte. Siguiente, por favor. Aquí, para comenzar,
quiero mostrarles un video del primer debate presidencial transmitido en la televisión, y ahorita vamos a analizar los primeros 20 segundos para pensar un poco y dejar un poquito más en claro lo que es la imagen política. Por favor, ¿me ayudas reproduciéndolo? Good evening. The television and radio stations of the United States and their affiliated stations are proud to provide facilities for a discussion of issues in the current political campaign by the two major candidates for the presidency. The candidates need no introduction. The Republican candidate, Vice President Richard M. Nixon, and the Democratic candidate, Senator John F. Kennedy. According to rules set by the candidates themselves, each man shall make an opening statement of approximately 8 minutes duration and a closing statement of approximately 3 minutes duration. In between, the candidates will answer or comment upon answers to questions put by a panel of correspondents. In this, the first discussion in a series of Muy four bien, hemos ya visto lo necesario. Perfecto. Bueno, a partir de este video podemos empezar a analizar los estímulos que recibimos a través de la vista. En primera instancia vemos que, sabemos, mejor dicho, que este debate es de 1960, es el primer debate presidencial transmitido en la televisión, entonces de ahí la importancia de este debate, pero además vemos una serie de elementos que pasan a la historia porque vemos una clara diferencia entre Kennedy, entre el candidato Kennedy entonces, y el candidato Nixon. Ahora, ¿cuáles son las diferencias? Pues empezamos con el color de la vestimenta. Ese es el primer estímulo, uno de los estímulos que llama más la atención. Que Kennedy, por su parte, está usando un traje negro, un traje que lo hace destacar del fondo, que ya de por sí es claro, estamos hablando de televisión en blanco y negro, entonces él utiliza un traje oscuro, un traje que lo hace destacar. Por su parte, el candidato Nixon utiliza un traje gris, y esto, no estamos hablando de informalidad, porque se ve formal todavía. Sin embargo, él no destaca tanto como lo hace Kennedy, y él no se ve, no hace este contraste con el fondo, ni se ve, como lo hace Kennedy. Ese es el primer estímulo que recibimos y que ya está formando esa imagen en nuestras mentes. Y es que es la primera vez que vemos estos segundos del debate presidencial. Si no, seguramente ya tendremos una imagen bien formada, pero en primera instancia es esto. El segundo estímulo, que es muy claro, es la postura. ¿Cómo vemos al candidato Kennedy? Pues lo vemos perfectamente sentado, con la pierna cruzada. Lo vemos, su postura nos transmite muchísima seguridad, nos transmite confianza. Personalmente, yo veo a este candidato y digo, sabe lo que está haciendo. Es lo primero que pienso. Por su parte, vemos al candidato Nixon y lo vemos un tanto titubeante, lo vemos un tanto, podría decirse, inseguro debido a su postura. Entonces, estos son los dos estímulos principales que podemos ver en estos escasos 15-20 segundos del video. Cuando los presentan, este es el tercer estímulo del que quiero hablar. Cuando los presentan, vemos que el candidato Nixon no mira a la cámara, mira más bien al presentador. Y esto hace que también se vea un tanto de inseguridad porque no está con la mirada fija en un solo punto, no está con la mirada fija hacia la cámara como sí lo hizo el candidato Kennedy. Entonces aquí es una clara diferencia y un claro contraste de la preparación, por supuesto, pero sobre todo de la imagen que cada uno va a presentar. Hay una historia muy curiosa donde se dice que quienes vieron el debate decidieron que era Kennedy el ganador. Concluyeron que él tenía que ser el ganador porque durante el debate utilizó un tono de voz adecuado, una postura adecuada,
se dirigió hacia la cámara constantemente y entonces parecía que le hablaba también al votante, no nada más a quienes estaban en el foro, sino a los votantes a través de sus televisiones. Por su parte, Nixon estaba un poco más titubeante, por ahí su postura no era tan fija, por lo tanto no transmitía completa seguridad. Y bueno, ya con la vestimenta vemos ahí también una clara diferencia. Además se dice que Kennedy llevaba un bronceado perfecto, un bronceado totalmente adecuado para que a través de la televisión, que era blanco y negro, se viera de la mejor manera posible. Entonces, quienes televisaron este debate dijeron que Kennedy era el ganador. Sin embargo, quienes escucharon el debate a través de la radio decidieron que era Nixon. ¿Por qué? Porque no tuvieron el estímulo de la vista, más bien basaron su decisión en el estímulo del oído. Entonces, todos estos elementos ya vamos viendo que van a ser súper importantes. ¿Por qué? Porque hablar con un tono adecuado, hablar con una velocidad, con una dicción adecuada va a ser completamente esencial. Seguramente ya veremos en alguna clase de esta semana el tema de la oratoria, pero hay que tenerlo en cuenta. La oratoria va a ser fundamental, la dicción, el discurso, también la postura, la vestimenta, todo cuenta. Ahora, todos y todas tenemos una imagen. ¿Por qué les digo esto? Porque no importa si estamos trabajando nuestra imagen o no, todas y todos ya tenemos una imagen por sí mismos. Y esto porque tiene que ser preocupante o porque tendría que importarnos, porque cuando vamos entonces a impulsar a un candidato o una candidata, tenemos que tener en cuenta esto, que ya tiene detrás de sí una imagen formada. Entonces no vamos a empezar de cero cuando construyamos su imagen, cuando empecemos esta campaña. Entonces hay que tomarlo muy en cuenta y no importa si la hemos trabajado o no, ahí va a estar y no podemos simplemente ignorarla. Siguiente, por favor. ¿Cómo vamos a construir esta imagen política de la que ya hemos estado hablando? Pues a través de 4 sencillas etapas, que son la investigación, el diseño, la producción y una auditoría. Ojo, porque esta construcción siempre va a ser en ciclo. Después de la auditoría podemos pasar otra vez a la investigación, después al diseño y a la producción. Todo esto dependerá de lo que ya llevemos, de nuestro contexto, de nuestros propósitos, pero ahorita vamos a ir parte por parte desmenuzando estas etapas. Siguiente, por favor. Nuestra primera etapa es la investigación. ¿Y en qué consiste? Pues bien, va a ser la primera etapa y una de las más importantes. ¿Por qué? Porque sabemos que en cualquier momento de la campaña siempre va a ser importante acudir a la investigación para conocer cómo vamos a trabajar, cómo vamos a trazar esa línea y hacia dónde vamos a llegar. Es decir, vamos a preguntarnos en primera instancia cuál es nuestro objetivo. Es decir, ¿qué quiero transmitir con mi imagen política? ¿Hacia dónde quiero llegar? ¿Cuál es la imagen política actual de mi candidato? Y por supuesto, ¿cuál es la imagen política actual del partido? No podemos ignorar que nuestro candidato pertenece a un partido y no podemos ignorar tampoco que este partido ya tiene una herencia en la imagen por sí misma. Es decir, bien podemos hablar de un partido, por ejemplo, en México, podemos hablar de el partido X. El partido X ya tiene una reputación establecida desde hace años. Esta reputación va a afectar, lo queramos o no, al candidato o candidata en turno. Entonces, va a ser sencillo que mucha gente, por ejemplo, diga, no voy a votar por esta candidata o candidato porque es del partido X. No voy a votar no importa que me esté presentando estas propuestas, no importa lo que me esté diciendo, es del partido X y no voy a votar por él o por ella. Caso contrario, podemos decir que el partido Z tiene una excelente reputación o tiene mayor aceptación que el partido X. Entonces la gente va a decir, voy a votar por candidato Z, nada más porque pertenece al partido Z. No hay más, no hay de otra, no hay discusión, solo porque pertenece a este partido. Entonces aquí vamos entendiendo por qué es importante conocer cuál es la imagen política actual del partido. Es evidente que si nuestro partido no tiene una buena reputación, nos va a costar un poco más impulsar esta imagen política de nuestro candidato o candidata, porque, ojo, nuestro objetivo, por supuesto, va a ser acceder al cargo, nuestro objetivo va a ser ganar las elecciones, pero entonces va a ser un poquito más difícil alcanzarlo con una reputación
no tan buena, no tan aceptada. Entonces, estas 3 preguntas son básicas para comenzar con nuestra estrategia. Y hay que ser lo más realistas posibles. No tratemos de maquillar las cosas. ¿Por qué? Porque bien, podemos decir, ay, bueno, a lo mejor el partido X no es tan odiado en esta región. A lo mejor el partido X sí es un poquito aceptado, pero no podemos engañarnos, no busquemos engañarnos, porque a la larga, si seguimos con esta mentira, si seguimos engañándonos, nos va a costar todavía más de lo que nos hubiera costado al principio construir esta imagen política, porque vamos a partir de una base que ni siquiera es real, una base que ni siquiera es tan sólida como para aguantar lo que se viene después de la investigación. Entonces vamos a hacer un análisis FODA. Ya creo que todos y todas conocemos lo que es el análisis FODA. Aquí destacamos 4 puntos: las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Aquí se recomienda hacer un análisis FODA para nuestro candidato o nuestra candidata, siendo lo más realistas posibles. Tampoco podemos engañarnos y decir que nuestra candidata, por ejemplo, o candidato es el mejor o es carismático cuando no tiene ni un peso de carisma. No podemos decir que nuestro candidato o candidata tiene la mejor sonrisa, por ejemplo, como una fortaleza, cuando realmente la ves o lo ves sonreír y te hace sentir incómodo, ¿no? Entonces hay que ser lo más realistas posibles con este análisis. ¿Por qué? Porque aunque la verdad incomode, nos va a servir muchísimo para entonces impulsar otras áreas de oportunidad y para trabajar en esas debilidades que tenemos o en esas amenazas y, por supuesto, prevenir futuras crisis. ¿Cómo vamos a obtener el resto de la información? Pues a través de encuestas, cuestionarios, focus group, entrevistas a profundidad y auditorías. ¿A qué me refiero con las encuestas? Pues bien, podemos empezar para investigar, para conocer la percepción que se tiene de nuestro candidato o candidata. Las encuestas van a ser básicas para empezar a entenderlo. Por ejemplo, tenemos ya a nuestro candidato o candidata, tenemos ya un equipo formado alrededor de este candidato o candidata, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a comenzar a encuestar a ese equipo, porque toda opinión va a contar. ¿Y quién mejor que la gente que está de cerca de nuestro candidato para contarnos más sobre quién es, qué hace, cuál es su carácter, cuáles son las debilidades o áreas de oportunidad del carácter de nuestro candidato? Entonces, las encuestas aquí van a ser clave. Comenzamos con encuestas a nivel interno, es decir, las encuestas con el equipo. Posteriormente iremos con encuestas a nivel externo. Ya no van a ser con el equipo, evidentemente, ya van a ser con parte de la población, un sector que nosotros elijamos, un grupo que sea representativo. Y a partir de ahí nosotros y nosotras vamos a empezar a sacar cuál es la percepción, cómo es que la gente, por decirlo así, vamos a decir, 18 a 30 años percibe a nuestro candidato, cuáles cree que son las fortalezas o qué le gustaría, qué espera de nuestro candidato o candidata. Los cuestionarios, por supuesto, son clave también, los focus group, entrevistas a profundidad. Esto es como una entrevista de semblanza. Aquí las entrevistas son directamente con nuestro candidato o candidata. ¿Y por qué? ¿Por qué necesitamos entrevistarle? Si es probable que nos mienta, si es probable que nos diga nada más lo que quiere. No, aquí lo importante es que él o ella sea lo más claro posible. Evidentemente, aquí hay ciertas cuestiones que nos tiene que contar, que nos tiene que decir. Nada de que se guarde secretos, nada de que se guarde algo para sí mismo o misma, nos tiene que contar todo. ¿Por qué? Porque en esta investigación nosotros o nosotras también vamos a conseguir las herramientas necesarias para gestionar futuras crisis. Sabemos que en una campaña se juega todo. Sabemos que en una campaña es muy probable que hoy estemos bien, pero mañana ya me sacaron a lo mejor un chisme, ya me sacaron a lo mejor algo que hice hace 5 años. Es importante entonces que nosotros como equipo de nuestro candidato, como equipo que está construyendo esta imagen política, conozcamos perfectamente al candidato. Es decir, ¿qué le vamos a preguntar? Pues básicamente todo. ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Qué hace en sus tiempos libres, por ejemplo? ¿Qué es ese secreto que nadie tiene que saber? Pero nosotros sí, porque somos su equipo de campaña, porque somos su equipo de imagen, porque somos su equipo que vamos a gestionar futuras crisis en caso de que las haya. Por eso tenemos que saberlo. Claro que aquí tiene que haber un contrato de confidencialidad para que esta parte del candidato se sienta más segura de que no vamos a ir y contar todo esto
Para esto son las entrevistas a profundidad, para conocer perfectamente a nuestro candidato. Y por supuesto, auditorías. Más adelante vamos a ver qué es una auditoría o cómo se maneja esta auditoría. Siguiente, por favor. Vamos ahora con el diseño. Una vez que terminamos la investigación, una vez que tenemos la información suficiente para empezar a armar algo, vamos con este diseño que es la etapa creativa, la etapa en la que vamos a poder inventar, vamos a poder crear o recrear o incluso quitar elementos que no nos gustan de la imagen política actual de nuestro candidato. O mejor dicho, no es que no nos gusten, sino que no tienen que ser. Las que no deban permanecer se van a tener que retirar. Y aquí vamos a preguntarnos qué estímulos utilizaré para crear la imagen política de mi candidato o candidata. Ya vimos que los estímulos nos van a ayudar a crear esta percepción y la percepción a su vez una imagen. Posteriormente esta imagen nos va a servir para crear la reputación. Entonces, ¿con qué estímulos voy a partir? Recordemos que los estímulos en su mayoría son visuales y auditivos. Entonces, ¿qué es lo que voy a utilizar? Por ejemplo, ¿cuál va a ser la vestimenta que va a utilizar mi candidato o candidata? ¿Cuál es su colorimetría? Y ojo, muchas veces creemos que la colorimetría no es importante, pero sí lo es. Por supuesto que lo es. Hay algo que se llama psicología del color. Cada color transmite algo, cada color nos conviene más utilizarlo en situaciones muy concretas. Por ejemplo, vamos con un ejemplo que no tiene nada que ver con la política, pero cuando hablamos de las bodas, ¿no? Mucho se dice que las mujeres que van con vestidos rojos no deberían entrar a las bodas porque los vestidos rojos traen mala suerte al matrimonio, ¿no? Esto es algo que se cree y es algo que se le está adjudicando a este color rojo. Entonces, pasa lo mismo en situaciones como la política. Hay colores que conviene más utilizarlos que otros. En este caso, si pertenecemos a un partido que utiliza el color café, nuestro candidato o candidata de preferencia tendrá que utilizar el color café en eventos del partido. Digo, no siempre, pero de preferencia hay que vestirle con estos colores justamente para transmitir ese mensaje, ¿no? Transmitir ese mensaje de soy de este partido, estos son mis ideales. Si conoces los ideales del partido, por supuesto vas a conocer los ideales que va a traer tu candidato o candidata. Entonces la colorimetría va a ser importante y además existe algo que también muchas veces vemos que la gente se pone, por ejemplo, colores que no le favorecen y esto le hace ver mucho más apagado o apagada, a lo mejor mucho más ojerosa. Entonces, estos detalles, por supuesto que importan. No se trata solamente de cuestiones estéticas, se trata de cuestiones que hay que tomar en cuenta porque claramente nuestro candidato va a ser fotografiado en eventos. Entonces, si nuestro candidato se ve ojeroso, ¿qué vamos a transmitir después a la gente? ¿Qué vamos a transmitir a través de las redes sociales, a través de los videos, a través de las fotografías? ¿Vamos a transmitir a un candidato ojeroso o por su parte vamos a transmitir a un candidato jovial, un candidato lleno de energía, que casi irradia brillo del rostro? O sea, esto también tiene mucho que ver. Los accesorios, por supuesto. Ya lo comentaba hace un rato la doctora Lina, pero los accesorios van a ser fundamentales. Y ojo aquí, porque sí, podemos utilizar accesorios que nos hagan ver bien, que nos hagan resaltar, pero hay que tener en cuenta algo muy importante. La gente observa absolutamente todo y no se va a ver muy bien que traigamos, por ejemplo, un reloj de más de 100,000 pesos y nosotros o nosotras estemos hablando de que vamos a terminar con la pobreza o de que vamos a terminar con cuestiones de este estilo, ¿saben? Entonces hay que tener muchísima coherencia también. El punto anterior es justamente eso. Es clave mantener una coherencia entre los estímulos. No podemos en nuestro estímulo auditivo decir que vamos, por ejemplo, a ahorrar y a través de nuestro estímulo visual utilizar lo que les decía, ¿no? Relojes que cuesten más de 100,000 pesos, porque entonces la gente va a empezar a cuestionar ¿dónde está ese ahorro del que tanto habla el candidato o candidata? ¿Por qué está utilizando un reloj de más de 100,000 pesos si me viene a mí a decir que va a ahorrar? Y 3,
va a cuestionar muchísimo nuestra reputación. Ahí vamos a empezar a perder la credibilidad que tanto estamos buscando y, por supuesto, la confianza. La gente ya no va a confiar en lo que digamos porque entonces va a decir, bueno, o sea, el otro día me dijo que va a ahorrar y después trae un reloj de más de 100,000 pesos. Entonces yo ya no confío en lo que me dice y ahí vamos a empezar a perder a votantes. Ahora, aquí en el diseño también es importante considerar las crisis, porque no todo es color de rosa. Sabemos que tarde o temprano algo va a salir, algo va a suceder y seguramente uno de nuestros contrincantes va a sacar algún asunto para generar una crisis en nuestra imagen. Entonces, aquí en el diseño también es importante, ya construimos, por ejemplo, la imagen, pero ahora vamos a cuestionarnos qué va a pasar si en algún momento alguien saca uno de mis trapitos y dice que yo soy mentirosa. Entonces, aquí hay que crear también un diseño, un plan que contradiga a la mentira, ¿no? Al hecho de que soy mentirosa, por decirlo así. Un plan que entonces le diga a la gente, no es mentirosa, siempre ha dicho la verdad. Entonces, aquí la atención a las crisis es sumamente importante. Y ojo, porque la crisis no tiene que extenderse a días. La crisis tiene que ser resuelta dentro de las primeras 24 horas de preferencia. Si no, sabemos, el tiempo es sumamente valioso en las campañas y no podemos darnos el lujo de perder tantísimo tiempo con esta crisis. No podemos darnos el lujo de vivirnos días sin salir a defendernos. Ahora, otro punto importante y que hay que recordar, todo, absolutamente todo comunica. Por ejemplo, si vamos a campaña campaña de cerca a la gente, tenemos que traer una vestimenta muy específica. ¿Por qué? Porque todo comunica. No puedo, por ejemplo, yo como mujer, irme a un lugar con zapatillas, con ropa que no es adecuada, por ejemplo, a un lugar si voy donde hay mucha tierra, por ejemplo, donde no hay precisamente un piso adecuado para que yo ande en tacones. Entonces, ¿qué va a decir esto de mí? Va a decir que, pues, en primera, ni siquiera estoy conectada con mi realidad y entonces esto también le va a comunicar a la gente desconfianza, le va a comunicar a la gente que no sé ni a dónde voy a pararme, que no sé ni lo que estoy haciendo. Entonces, todo, absolutamente todo comunica. Los aretes que estoy utilizando, el maquillaje que decidamos utilizar con nuestro candidato o candidata, los accesorios que decida utilizar, la manera en que se para en algún lugar también va a comunicar. He visto muchísimas imágenes donde los candidatos están con la gente, claro, y quieren comunicar que son cercanos a la población, quieren comunicar que tienen esa confianza de la gente. Sin embargo, su imagen dice absolutamente lo contrario. ¿Por qué? Porque se ven, por ejemplo, rígidos cuando están de cerca con la gente, se ven en una postura soberbia, una postura que te da a entender que los candidatos o candidatas se creen mejores que el resto de la población. Entonces, todo va a comunicar. Hay que tener muy en cuenta esto. Y ojo, otro punto que no está aquí, pero hay que tomar muy en cuenta, es que en el diseño no se trata de simplemente cambiar por completo a nuestro candidato o candidata. En el diseño se trata de mantener ese estilo de la candidata o candidato, pero llevarlo a otro nivel. Es decir, llevarlo a un nivel en el que pueda servirnos como esta herramienta para que obtenga ese cargo, para que se mantenga en el cargo, para que genere esa confianza y credibilidad. Entonces, el estilo de nuestro candidato o candidata se respeta, la esencia se respeta. Siguiente, por favor. Hay una regla que se llama regla 55-38-7. Esta regla fue presentada por un profesor de psicología llamado Albert Mehrabian. ¿Y qué nos dice esta regla? Pues que la impresión que causamos estaba valorada principalmente por lo que decimos. Por nuestra postura. El 55% de la impresión que causamos es generada por nuestro lenguaje corporal, el 38% por nuestro tono de voz y solo el 7% por nuestro discurso. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que sí o sí tenemos que prestar
absoluta atención a nuestro lenguaje corporal, a lo que dice nuestro cuerpo, a los estímulos que estamos emitiendo para la vista de otros. Esto es lo primordial. Entonces, la impresión que causamos, si queremos agradar o transmitir confianza, va a estar basada en el lenguaje corporal, que va a conformar el 55% de la importancia del mensaje. Nuestro tono de voz va a ser el 38% y solo el 7% va a corresponder al discurso. Esto no quiere decir que no vamos a darle importancia al discurso. Por supuesto que le vamos a dar la importancia que merece. Sin embargo, no hay que olvidar que la gente es muy visual, que la gente se va a quedar con lo que vio. A lo mejor no va a recordar que le hablaste de que vas a terminar con la sequía, de que vas a terminar con la inseguridad. Seguramente eso no lo va a recordar, seguramente se le va a olvidar ni siquiera mañana, en 2 horas, pero sí se va a acordar que vio al candidato bastante bien en su postura, que vio a la candidata bastante bien vestida, que a lo mejor vio al candidato que iba muy adecuado, su vestimenta muy adecuada a la ocasión, que la candidata era muy sonriente. De eso sí se va a acordar, se los aseguro. Entonces, aquí es donde hay que poner mucha más atención que de la que ya ponemos. Y bueno, hay que recordar muchísimo esta regla. Siguiente, por favor. Así es como llegamos a la siguiente etapa, que es la de producción. Aquí es donde ya ponemos manos a la obra. Esta etapa va a ser de suma importancia, por supuesto. Aquí vamos a trabajar en equipo. ¿Cuántas veces no hemos visto que la gente quiere llevar a cabo sus planes, sus diseños, pero quiere hacerlo todo por sí misma? Es imposible hacer algo así, es imposible crear una imagen política con una sola persona. Realmente es demasiado trabajo, realmente es más de lo que alguien puede hacer, porque tendría que realmente estar trabajando 24/7 para poder impulsar de la mejor manera posible una imagen política. Entonces, estamos hablando de trabajo en equipo, pero no cualquier equipo, tiene que ser un equipo especializado. Alguien que, por ejemplo, se especialice en la oratoria, alguien que se especialice en la vestimenta, alguien que se especialice más en el lenguaje no verbal. Todo esto va a contar muchísimo. Entonces, al integrar nuestro equipo hay que considerarlo, hay que tenerlo en cuenta y hay que tener esta sinergia para trabajar. Ahora, en la producción bien podemos utilizar un recurso que es ya muy conocido y que nos va a servir muchísimo, porque recordemos que la mayoría de los votos se toman con las emociones y no con el raciocinio. Entonces aquí es donde entra el storytelling. ¿Qué es el storytelling? Es contar historias en este caso de nuestro candidato o nuestra candidata, pero tratando de llegar a las emociones de los votantes. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, si queremos crear una imagen donde nuestro candidato sea una persona que viene desde abajo, como muchos dicen, ¿no? Pues vamos a presentar entonces una historia donde nuestro candidato está trabajando a lo mejor desde los 18 años, donde apoyaba a su familia para la manutención, donde se esforzó día y noche con los estudios, con los trabajos, para entonces llegar a donde está. Y aquí vamos a empezar a integrar elementos fundamentales que van a conmover al público votante, que van a conmover a la ciudadanía. El storytelling va a ser esto, contar las historias, pero tratando de llegarle ahora sí que al corazón a las y los votantes. Va a ser un recurso que nos va a servir muchísimo, va a ser un recurso que va a permitir que la gente se sienta más de cerca con el candidato o candidata. Porque entonces, si contamos esta historia de que el candidato o candidata viene desde abajo, entonces el votante va a decir, es como yo, sabe por lo que yo estoy pasando, me comprende, entiende perfectamente que yo estoy cansada, por ejemplo, de ir todos los días de el Estado de México o el Estado de Hidalgo a la Ciudad de México. Entiende perfectamente este candidato lo que yo estoy pasando y sabe lo que va a hacer, entonces voy a votar por él. O ya me conmovió, voy a votar por él. Ahora, también recordemos que la gente va a recordar también cómo la hiciste sentir. El storytelling nos va a ayudar perfectamente para fortalecer este punto. La conexión emocional, el fortalecimiento de lo que recuerde a nivel emocional, por supuesto,
Con el storytelling lo vamos a lograr. Ahora, es importantísimo hacer una capacitación en oratoria, media training y discurso a nuestro candidato o candidata. ¿Y por qué hago especial énfasis en esto? Porque cuántas veces no hemos visto, por ejemplo, en un debate, que nuestro candidato o candidata ya se puso nervioso, ya está colapsando, ya no puede porque los nervios le están ganando. ¿Cuántas veces no hemos visto que estamos a lo mejor, de pronto necesitamos transmitir en vivo? De pronto estamos en un lugar donde acaba de ocurrir algo muy importante y no podemos desaprovechar la oportunidad. Entonces tenemos que transmitir en vivo. Encendemos la cámara, comenzamos la transmisión, pero entonces nuestro candidato o candidata se queda congeladísimo y nos dice, no sé qué hacer, me pone nerviosa la cámara, realmente no sé qué decir. Entonces ahí, ¿qué vamos a hacer? No podemos decirle que salimos en su lugar, porque entonces, ¿de qué se va a tratar? Aquí tenemos que entonces tener una capacitación previa con nuestros candidatos en oratoria. ¿Qué va a abarcar la oratoria? Pues por supuesto que va a abarcar la dicción, va a abarcar el tono de voz, va a abarcar la comunicación no verbal. ¿Cómo voy a desenvolverme en un escenario? ¿Cómo voy a, por ejemplo, gesticular? ¿Qué es lo que voy a hacer para que la gente confíe en mí? ¿Cómo voy a lo mejor a tener mis manos, de forma que no cubran mi rostro, de forma que no me hagan ver torpe, de forma que no transmitan un mensaje que no quiero? Porque mucho se sabe, ¿no? De que si una persona, por ejemplo, está mintiendo, entonces oculta las manos. Pero si una persona está diciendo la verdad, las muestra. Entonces, aquí hay que ser muy consciente a nuestros candidatos sobre qué es lo que sí se vale y qué es lo que no se vale, para que al momento de estar con este discurso lo tenga en cuenta, claro, sin distraerse, pero lo tenga muy presente, o sea, tan presente o lo tenga tan en cuenta que ya ni siquiera, que ya lo hace de forma muy natural, ¿no? Que ya ni siquiera tiene que forzarlo. Ahora, el media training. Es obvio que durante la campaña nos vamos a enfrentar muchísimo al cuestionamiento de los medios, que nos vamos a enfrentar muchísimo a preguntas que seguramente los van a sacar de su lugar de confort. Y entonces el media training es donde va a tener esa importancia, donde va a tener esa relevancia y le va a servir como herramienta. Cómo va a dirigirse hacia los medios, cómo va a abordarlos, cómo va a responder cuando lo cuestionen o la cuestionen acerca de algo que le incomoda, cómo puede utilizar el media training a su favor. Y el discurso, por supuesto. Aquí vamos a ver que muchos candidatos o candidatas, por ejemplo, sí, te dicen el discurso, te dicen los mensajes, pero al ratito ya te están diciendo lo contrario, ya se están contradiciendo. ¿Por qué? Porque no tienen un discurso bien planteado, porque ni ellos o ellas mismas tienen esta credibilidad en su discurso. Entonces, hay que plantearles muy bien este discurso y lograr que ya sea de forma natural como lo digan, ¿no? O sea, que a lo mejor sí parece disco rayado repitiendo y repitiendo lo que va a hacer y lo que va a prometer, pero ahí va a estar el discurso y no va a haber incongruencias. Las relaciones públicas también van a ser fundamentales, pero esto ya no le corresponde al candidato. Las relaciones públicas ya le corresponden al equipo del candidato y entonces aquí es donde también necesitamos un buen equipo que nos permita posicionar a nuestro candidato, que nos permita mantener esa reputación de nuestra candidata y que nos permita actuar para seguir impulsando la imagen y la buena percepción en los distintos medios de comunicación. Ahora, un punto que seguramente no se toma muy en cuenta, pero que es fundamental, es el autoestima del candidato. ¿Cómo vamos a lograrlo? Bueno, pues a través de sesiones de terapia, por ejemplo, a través de una red de apoyo. El autoestima del candidato, ¿por qué va a ser importante? Porque se sabe que como te ves, te proyectas. Entonces, si queremos que nuestro candidato o candidata se proyecte como una persona segura, como una persona en la que se puede confiar, una persona a la que yo le puedo dar toda mi confianza, necesitamos que su autoestima esté perfectamente y sobre todo porque también durante las campañas seguramente vendrán muchísimos ataques, seguramente vendrán muchísimos comentarios negativos que quieran o no, poco a poco van a ir pegando a nuestro candidato o candidata. Entonces, si tenemos una autoestima bien, una autoestima fuerte en nuestro candidato, va a ser muy difícil que lo tiren, va a ser muy difícil que
que se venga para abajo y va a seguir transmitiendo esta imagen que le va a transmitir a la ciudadanía, vaya, esa confianza, esa credibilidad, esa seguridad. Entonces, ojo con su autoestima. Siguiente, por favor. Finalmente, la cuarta etapa, pero no la menos importante, y por supuesto que después de esta se repite el proceso, es la auditoría. Aquí vamos a cuestionarnos, ¿estamos teniendo buenos resultados? ¿Estamos acercándonos a nuestro objetivo? Una vez que ya hayamos implementado ya el diseño, que ya hayamos pasado por la etapa de producción, que ya tengamos una nueva imagen política, hay que cuestionarnos, hay que seguirnos cuestionando, porque no se trata nada más de crear la imagen y dejarla ahí como que sea lo que la vida quiera, que sea lo que Dios quiera. No. Se trata de seguirle dando mantenimiento. ¿Estamos teniendo buenos resultados? Si la respuesta es sí, pues bien, ¿qué estamos haciendo bien? ¿Qué es lo que podemos seguir haciendo? ¿Cuáles son nuestras áreas de oportunidad? Porque aún van a haber áreas de oportunidad. ¿Qué es lo que sigue? Ahora, ¿estamos acercándonos a nuestro objetivo? Si la respuesta es no, por ejemplo, entonces cuestionarnos, ¿qué es lo que no estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Qué es lo que está pensando la gente con la imagen que creamos? ¿Qué es lo que no nos está favoreciendo? Entonces, todo esto hay que considerarlo y nuevamente les digo, hay que hacerlo de la manera más verídica posible, nada de engañarnos, nada de mentirnos, porque entonces esto no nos va a ayudar. Ahora, una vez que hagamos este cuestionamiento, podemos comparar con la auditoría inicial. Recordemos que en la investigación previa hicimos también una auditoría, hicimos una investigación acerca de cómo se veía nuestro candidato, de cuál era la percepción de nuestra candidata. Entonces ya podemos empezar a hacer esta comparación y decir, bueno, empezamos aquí, pero ya estamos acá, no estamos tan alejados, o sea, no estamos tan mal si lo quieren ver así. Entonces, aquí es esa comparación y, por supuesto, un control y seguimiento de la imagen. Insisto, no podemos simplemente crear la imagen y dejarla a que se vaya a donde sea. Es, por ejemplo, como si nos compráramos un auto. Nos compramos el auto más lujoso, el mejor auto del mundo, pero lo compramos, nada más de vez en cuando lo utilizamos, de vez en cuando lo limpiamos y, por supuesto, le ponemos gasolina. Pero ¿qué va a pasar en un año, por ejemplo? Pues nuestro auto, si no le damos mantenimiento, ya no va a tener bien la pintura, seguramente le va a hacer falta una afinación, seguramente los frenos van a estar desgastados, ya no va a ser el mismo auto lujoso que compré hace un año. Lo mismo va a suceder con nuestra imagen. ¿Qué pasa si no le damos ese mantenimiento? Pues obviamente se va a desactualizar. Mi imagen de hace un año no convendría utilizarla en este momento porque no estamos ni en el mismo contexto ni en el mismo tiempo. Obviamente ya hay nuevas tendencias, hay nuevas necesidades, hay nuevas cosas que la gente espera de mí. Entonces necesitamos darle ese mantenimiento a nuestra imagen política. Y posteriormente, después de esta auditoría, se repite el proceso. Vamos a la auditoría, a la investigación, nuevamente al diseño, si es que es necesario rediseñar algunos elementos. Por supuesto que después a la producción y vamos después a la auditoría. ¿Qué tan cerca estamos de nuestro objetivo? Siguiente, por favor. Aquí este es un ejemplo del debate presidencial. Ojo, que aquí lo que se diga sobre estos tres candidatos no es con intenciones ni de incentivar a que se vote por alguien, ni de incentivar a que no se vote por otra persona. Simplemente es con fines de ejemplo, simplemente es con fines para este curso, ¿ok? Tenemos a los tres candidatos presidenciales y no me van a dejar mentir, hubo muchísimas cosas que rescatar, que decir de este debate. Tenemos en primera instancia a la candidata Claudia Sheinbaum. ¿Qué es lo que hizo esta candidata durante todo el debate? Pues bien, nos guste o no, les guste o no, hay que reconocer que el entrenamiento de Claudia Sheinbaum, el entrenamiento de medios, la preparación para este debate fue óptima. Su preparación fue buena, ¿por qué? Porque lo vemos fácilmente, durante todo el debate mantuvo una postura que, si bien en algunos puntos se veía rígida, se veía como una postura lo suficientemente erguida para transmitir seguridad, lo suficientemente estable
para que cuando los otros candidatos le decían algo, la atacaban, ella se mantenía firme, se mantenía estable, y entonces es como si realmente esos comentarios no le hubieran afectado en lo mínimo. Su rostro, ¿qué pasó con su rostro? Pues bien, sabemos que esta candidata no tiene, la mejor sonrisa. Entonces, no utilizó una sonrisa durante el debate y bueno, se la ahorró. Se ahorró lo que pudo haberle causado sonreír de forma incómoda. Pero se mantuvo con una cara, un semblante que tampoco te transmitía, no transmitía como, digamos, que nos hiciera pensar que estaba enojada, que nos hiciera pensar que estaba molesta con todo lo que le estaban diciendo. Entonces se mantuvo estable, podemos decir que fue un buen entrenamiento y utilizó las manos solamente para lo necesario. Es decir, veíamos que de pronto hacía numeraciones y utilizaba este recurso, ¿no? De utilizar como 1, 2, 3. Entonces lo utilizaba de una manera adecuada. Vamos con el siguiente candidato, con Maynes. Aquí sabemos perfecto que este candidato, no sé si realmente esa era su sonrisa con la que quería agradar o era una sonrisa de nervios. Entonces, aquí no se le ve la sonrisa, pero quien vio el debate, quien estuvo atento, atenta a todas las señales, vio que Maynes estuvo sonriendo de una forma bastante extraña durante bastantes lapsos, una forma en la que pues llegaba a incomodar, ¿saben? Llegaba a verse un poco extraña. De hecho, en ese momento yo solo podía cuestionarme quién le dijo que sonriera. O sea, de verdad, quién de su equipo le dijo que podía sonreír, cuando ya vimos que la sonrisa en ese momento no fue una de sus fortalezas, por el contrario, propició a que se le hicieran memes, propició a que seguramente no se le tomara tan en serio. Entonces, ojo con esto, ojo con estos elementos. Y finalmente tenemos a la candidata Gálvez, a Xóchitl Gálvez. Aquí ella, en este momento, en esta captura, podemos percibir perfectamente que existe una molestia, que existe algo que ya le está incomodando, que algo que ya le enojó. Y entonces, ¿qué nos dice? Que seguramente su entrenamiento de medios no fue el óptimo. Además, durante todo el debate, tuvo ahí ciertos titubeos que nos hacían incluso dudar, que le hicieron perder un poco de esa seguridad que debería transmitir. Entonces, por ahí hubo algunas áreas de oportunidad, por supuesto. Esperemos que en el siguiente debate estas áreas de oportunidad se reduzcan para los 3 candidatos. Y bueno, siguiente, por favor. Aquí vemos otro ejemplo. Aquí esto fue un poco desafortunado para Claudia Sheinbaum. Seguramente ahí perdió un poquillo todo ese temple que ya había formado. Vemos también a un Maynes un poco ya más relajado. Lo veíamos al principio y se veía un poco más tenso, se veía un poco más nervioso, si lo quieren ver de esa manera, pero conforme fue avanzando el debate, se le veía ya un poco más relajado, pero llegó a un punto en el que ya había un cierto, digamos, tono de desfachatez. Entonces, ahí es donde tampoco queremos llegar. Y seguimos viendo a Xóchitl Gálvez con un tono, con un semblante en donde, ojo, porque durante todas sus participaciones casi no vio a la cámara, y esto es un detalle que también cuenta. Lo veíamos hace un momento en el debate presidencial de Kennedy contra Nixon, que Kennedy veía constantemente a la cámara, cosa que no está haciendo aquí la candidata, y que por supuesto crea entonces una barrera con la ciudadanía, crea una barrera en la que la ciudadanía dice, bueno, ni siquiera está como, o sea, ¿a dónde está viendo esta candidata? Siguiente, por favor. Y bueno, aquí quiero hacer esta comparación. Tenemos a una de las candidatas para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Tenemos a Clara Brugada de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Aquí tenemos en la parte izquierda, tenemos una imagen de 2021 en comparación con la imagen de 2024. Y las diferencias son claras.